Hola, mi nombre es Nadia Plaza Benavides y en el día de hoy estaré explicando en qué consiste la teoría cinético-molecular de los gases. Empecemos a hablar de esta teoría basándonos en la palabra. Esta teoría la vamos a enfocar en cinética. Esta palabra que, como bien sabemos, significa o nos lleva a movimiento. Entonces, la teoría de los cinética molecular de los gases busca comprender y entender el comportamiento de estos basados en el movimiento, en su movimiento. Bueno, vamos a recordar también cómo se comporta un gas. Un gas es fácil de comprimir, no tiene un volumen definido y tiende a ocupar el volumen del recipiente que lo contiene. También vamos a recordar que hay gases que son monoatómicos y poliatómicos. Los monoatómicos, pues que como su nombre lo dicen, contienen un solo átomo, que en este caso el ejemplo que tenemos ahí es el helio. Y los poliatómicos, que contienen dos o más átomos, como vemos el ejemplo del helio y del metano. Bueno, esta teoría se fundamenta en 5 postulados, los cuales vamos a ver a continuación. Bueno, este primer postulado nos dice que los gases están constituidos por partículas que se mueven en línea recta y al azar. Bueno, en un principio recordé que los gases se dividen en monoatómicos y poliatómicos. Bueno, he aquí. Entonces, según la teoría molecular de los gases, los átomos o moléculas que componen cualquier gas pueden ser considerados como partículas. Entonces, este átomo que está aquí es una partícula. Según esta teoría, podemos decir que el helio está conformado de una partícula, pero que al final es un gas. O sea, el gas está conformado por una sola partícula de helio. En el caso del hidrógeno, tiene dos partículas que conforman al gas. Pero entonces, aunque sean dos partículas, en sí es un solo gas. ¿No? Bueno. Igual que en el metano, vemos que al final, es decir, esto es lo que estas 4 partículas son las que conforman al metano. Entonces, dejando eso claro, ya sabemos por qué en el primer fundamento dice que los gases están constituidos por partículas. Bueno, ahora estas partículas se mueven en líneas rectas y al azar. Aquí vemos que esta se puede mover en cualquier dirección hacia allá, hacia acá, derecha, izquierda, al azar. Entonces, este primer fundamento queda claro. El segundo fundamento nos dice que este movimiento se modifica si las partículas chocan entre sí o con las paredes del recipiente. Pues habíamos dicho que las partículas siempre se mueven en dirección recta, pero como son muchas, entonces puede darse que una choca con la otra. Una viene de acá y choca, pero este choque o el cambio de dirección es muy rápido, es casi instantáneo. Entonces, solo se modifica ahí, o si de pronto choca con la pared, la partícula lo que hace es que se devuelve o cambia su curso, pero si llega a ser curva, ese movimiento es muy rápido y nuevamente busca la dirección recta. El tercer fundamento nos dice que el volumen de las partículas se considera despreciable con el volumen del gas. Entonces, aquí en este cuadrito están las partículas.
comprimidas. Y vemos que todo este espacio de acá sería el volumen del gas. O sea, quiere decir que aunque sean partículas, aunque cuando las partículas están regadas ocupan todo el espacio del gas, si estas partículas se comprimen, son tan pequeñas que son es muy poco el espacio que ellas ocupan. Cuando ya ellas salen o se dejan de comprimir, pues ocupan todo el espacio del gas. Número 4. Este nos dice que entre las partículas no existe fuerza de atracción ni fuerza de repulsión. Bueno, esto lo relacionamos ¿sí? Lo sabemos del comportamiento de los gases, puesto que ellos tienen muy poca fuerza de atracción. Y entonces, por ende, las partículas que conforman a los gases tampoco no tienen fuerza de atracción. Aquí observamos dos figuras. En la número 1 se dan choques elásticos, es decir, una con otra chocan, pero es como si rebotaran, como las pelotitas de ping pong. Exacto. Otro ejemplo es como en las balotas de las loterías, cuando ellas les ponen movimiento, ellas empiezan a moverse, a revolverse unas con otras, así, pero ni se atraen ni se repelan. Entonces, eso mismo pasa aquí en los choques elásticos. En la otra imagen, tenemos el fundamento número 5, que dice que la energía cinética de las partículas es proporcional a la temperatura. Y tenemos una ecuación que nos muestra aquí. Energía cinética es igual a Kelvin por temperatura. Quiere decir que si aumentamos la temperatura, aumenta la energía cinética. Por ejemplo, digamos que tenemos una sustancia a 300 Kelvin. Entonces le duplicamos la temperatura. Ahí donde está la K sería el número 300 y donde está la T el número 2 porque se duplica. Entonces sería que aumenta a 600 Kelvin. Entonces eso es lo que nos quiere decir la ecuación, que si aumentamos la temperatura, aumenta la energía cinética. En ese caso, en el ejemplo que damos, donde está la K, Kelvin, ahí irían los 300 Kelvin de la temperatura que suponemos. Y donde está la T equivale a cuántas veces aumentamos la temperatura. Sería 2. Entonces, choques inelásticos. Es como cuando dejan de ejercerle presión o le dan el movimiento a las mismas balotas y ellas pues tienden a caerse y ya van perdiendo como que el movimiento que tenían anteriormente. Bueno, esta teoría dice que las partículas de estos gases tienen choques elásticos, donde no hay fuerza de atracción. Bueno, esta teoría dice que las partículas de los gases tienen choque elástico, sería esta. Así. Entonces, esto es en lo que se basa la teoría cinética molecular de los gases. Espero que les haya gustado y hasta la próxima.